Gracias. Thank you. Los breves hablamos sobre el trauma abusivo en la cabeza, o sea, el síndrome del bebé zarandeado. Alguien coge al bebé de los brazos o del tórax, el niñito no puede tener un soporte fuerte de su cabeza por la edad, el agresor mira la cara del bebé y lo sacude de manera que la cabeza va de atrás para adelante y de atrás para adelante. De este tipo de evento pueden suceder dos lesiones. Uno, el zarandeo, donde la cabeza va hacia atrás y hacia adelante de una manera tan violenta que se da el síndrome del bebé zarandeado. El otro es un impacto donde en lugar de zarandear al niño le pegan contra una pared o contra el suelo o contra algo y las lesiones son generadas por el impacto de la cabeza de ese niño golpeando el objeto duro. Las lesiones que se dan son hematomas subdurales, que es un sangrado, una hemorragia por encima del cerebro, hemorragias retinianas o también edema cerebral. En el caso del bebé zarandeado, lo que les diría al médico es que normalmente hay un punto de impacto en la parte exterior del cráneo. Hay un moretón donde la cabeza del bebé golpeó el objeto duro. Las fotos que les voy a mostrar, lamento mostrarlas, me disculpo por hacerlo, pero aquí una de las cosas más importantes que uno va a tener que explicarle al tribunal o al juez es este tipo de venas que se unen. En el caso de los bebés zarandeados, si uno le muestra esa foto a alguien que no es un médico, no va a poder saber qué está pasando, no la puede entender. Pero así es como funciona una hemorragia subdural. Hay una vena que va a lo largo de la base del cráneo de todas las personas. Esa vena suministra sangre al cerebro a través de estas pequeñas venas conectoras que se llaman venas puente, algo así. Y cuando el niño se zarandea, porta. Y cuando estas venas se rompen, eso genera un, digamos que la sangre forma como una especie de piscina en el cerebro. Y es distinto explicar uno que lo que puede explicar un médico viendo ese tipo de imagen, lo que le puede explicar al tribunal. Este es un corte del cerebro, es un CAT scan, es una tomografía computarizada. Si usted no es médico, esto para mí no quiere decir nada, simplemente es una sección del cerebro. Pero cuando uno presenta el caso en la corte y ya habló con el médico y tiene preparado el caso, va a tener un diagrama y lo va a poder explicar parte por parte. Le muestra al juez, este es el cerebro, este es el cráneo y esta área de acá en el scan que aparece en rojo es la sangre que se acumula como resultado de la lesión. No debe estar ahí. Entonces eso lo pone sobre otra fotografía y cuando vuelve a mostrar el corte de la tomografía ya todos pueden ver la acumulación de sangre y tiene sentido. Eh, no solo para usted, sino para el juez, que va a ver la lesión que no debe estar ahí y debe saber, y también sabrá que la cantidad de daño que genera es muy importante. Este es otro corte de una tomografía del cerebro de un niño muy pequeño después del zarandeo. Se ve como la sangre se acumula en esta área de acá. Para usted o para mí como profesional distinto de la medicina, eso no nos cuenta mucho la diferencia entre el gris y el blanco, pero cuando uno lo resalta, la diferencia es grande. Esta es una tomografía del bebé 3 meses después. Para nosotros no quiere decir mucho, pero para un médico sí. Y si ellos le tratan de ayudar a usted a entender qué está pasando, verá que las áreas en gris son las áreas donde se perdió tejido cerebral durante esos 3 meses. Para nosotros lo importante, lo que debemos
entender cuando tenemos niñitos en nuestra vida, niñitos que se han caído, que se han golpeado en la cabeza o que se han caído de estructuras altas o se han hecho cortes, en unas horas van a estar normales, van a seguir corriendo y jugando. Pero en los casos de niños que tienen este tipo de trauma, realmente el nivel es muy distinto. Uno necesita poderle explicar eso al juez. Cuando hay trauma cerebral en el niño, de manera accidental no se va a generar este tipo de lesión. La única persona que lo puede realmente explicar es el profesional médico. La otra cosa que surge del impacto del síndrome del bebé zarandeado o del golpe por zarandeo es la hemorragia retiniana, las venas del ojo. Hay ruptura y hay hemorragia dentro del ojo. Se puede ver en este corte ese rojo donde aparecen las flechas. Eso es sangre que no debe estar ahí. Y es el resultado de que el niño haya sido zarandeado de manera violenta o haya sido tirado contra un objeto duro. Usando estas imágenes y el hacer que un médico las explique ante el tribunal, se podrá saber realmente cuál es el daño causado al niño y tendrá un mucho mayor impacto. Voy a hablar brevemente sobre las fracturas. Cuando le llega un niño al consultorio de un médico con 7 u 8 fracturas, es algo que no es normal. Un niño se cae y se puede romper la pierna o se puede esguinzar el tobillo o lo que fuera, pero cuando el niño llega con un fémur roto, una fractura de fémur, y cuando se hace un scan de rayos X y se encuentran fracturas viejas, otras que ya sanaron, otras que están sanando o cicatrizando, eso no es normal. Y el poder hablar con su médico y saber por qué este tipo de hueso en un bebé de un mes no es normal en el fémur, cuando la bebé de un mes no se puede mover ni puede caminar, eso es algo que el médico le podrá explicar. Las fracturas por compresión, donde el niño tiene múltiples costillas fracturadas, no causadas por una caída, sino porque alguien agarró al bebé y lo apretó como resultado de su frustración y genera múltiples fracturas alrededor de la caja torácica. Uno ve una radiografía como esta, que para usted o para mí no quiere decir nada, ve estas secciones, estos cortes, y cuando uno mira hacia donde señalan las flechas o los círculos, ve pedacitos de hueso que están como despicados. Eso se llaman fracturas metafisiales y provienen también de niños que han sido zarandeados, donde los zarandean tan duro que no pueden controlar las piernitas y los huesos se golpean y se astillan. Estas son cortes de la rodilla. Esta es una fractura curva que se ve como el asa de un balde. Y aquí uno mira los rayos X sin esos flechas o sin los círculos, y usted, si no es un médico, no va a poder explicarle al juez o al tribunal qué quiere decir. Y finalmente hablemos sobre las quemaduras y cómo las manejamos en nuestros casos. Existen las quemaduras accidentales. De las lesiones que le ocurren a los niños, las quemaduras pueden tener un origen accidental muchas veces, pero uno necesita mirar la quemadura y hablar con el experto en quemaduras para averiguar cómo se quemó el niño y cuál es la historia. Eso es algo importantísimo. Lamento mucho mostrarles unas fotografías gráficas, pero en el caso de los niños quemados, es muy importante saber qué está pasando. Uno ve la manito de un niñito acá y puede ver que hay quemaduras severas en la parte superior de la mano, en la muñeca y en unos dedos. También van a notar que la parte interior de los dedos y la palma de la mano todavía tiene piel.
Y ese es un ejemplo clásico de un niñito chiquito cuya mano ha sido forzada dentro del agua hirviendo. Porque ¿cuál es la reacción normal? Cuando algo sucede es que uno cierra el puño, es una reacción física del niñito para que le duela menos. Entonces el agua caliente quema la parte exterior de la mano y la parte de la mano que está oculta por el puño no se va a quemar. Entonces uno ve la demarcación que dejan las quemaduras cuando al niñito le meten la mano de manera forzada entre el balde con agua hirviendo. Mirando el tipo de lesión y mirando el patrón y la historia que cuentan los padres es algo muy importante para saber qué pasó. Yo hablo con fiscales a lo largo de todos los Estados Unidos y siento un gran privilegio al estar aquí hablando con ustedes en otro país. Nosotros como fiscales, sin importar dónde estamos en el mundo, siempre estamos buscando lo mismo. Queremos que se haga justicia, queremos que las víctimas estén seguras, queremos que los agresores sean responsabilizados. Y en el caso de los niños, no solamente somos los abogados de las víctimas, sino también tenemos que convertirnos en maestros, médicos, psicólogos, en ese caso, para poderle dar apoyo a la víctima y probarle a la corte, al juez, que nuestra víctima realmente tiene un trauma real, que experimentó una situación espantosa y que el individuo sentado allí en el tribunal fue el que le hizo eso a la criatura. Muchas gracias. Invitamos nuevamente We would now like to invite Dr. Esmille Ore, who will now speak about the role of the pediatrician in the assessment of the children who have been victims of sexual abuse. Buenas tardes. Creo que ya estamos todos como con hambrecita. Voy a tratar de ser breve, pero ahora que tenemos un grupo más grande, quisiera también agradecerle afecto a su líder, a sus funcionarios, a esta universidad, a sus administradores y a todos ustedes por haber venido a este congreso desde todas las áreas del país. Fue maravilloso escuchar a mi colega. Yo quiero decir mi colega porque todo el que trabaja en el campo de protección infantil es uno de mis colegas, aunque yo sea pediatra y trabaje con otros profesionales, porque todos trabajamos hacia una misma meta y todos trabajamos y debemos trabajar como equipo. Ninguno de nosotros es totalmente adecuado o puede resolver esto solo. El modelo de defensa del menor, que yo creo que funciona divinamente en muchas culturas, se inició en Estados Unidos. Sin embargo, fue adoptado por muchos países europeos, empezando con los escandinavos, y la Unión Europea está apoyando un proyecto que se llama Promise, promesa, para que este modelo sea el modelo a ser utilizado por todos los países en Europa. Yo tuve el privilegio de trabajar con mis colegas en Turquía, que es mi país de origen, durante unos 10 años, tratando de establecer el modelo del Centro de Defensa del Menor en Turquía, y ahora tenemos más de 30 centros de este tipo bajo el Ministerio de Salud, y entre más aprendo de Colombia, más me convenzo que el modelo que nosotros establecimos en Turquía puede implementarse en Colombia con mucho éxito, porque su sistema legal y el nuestro
en Turquía parecen ser muy similares. Entonces, cuando llega un caso de abuso y de negligencia, especialmente de abuso sexual, a nuestra atención, ante nuestra atención, la mayor parte de las veces entran al sistema a través de un hospital. Debe haber una evaluación diagnóstica, pero cuando alguien está preocupado sobre un abuso sexual, van a entrar también los servicios sociales, se le va a denunciar a la policía, la fiscalía se va a involucrar, van a entrar los tribunales también y eventualmente habrá un plan de cómo tratar a este niño y a los miembros de la familia, a los miembros no agresores de la familia. Hay muchos actores en el manejo de uno solo de los casos y ninguno de estos puede lograr todas o no puedes entregarle todo lo que necesita la víctima o los miembros no agresores de la familia solos. Tenemos que trabajar juntos. Los 4 actores principales para manejar el abuso sexual infantil aparecen en esta diapositiva. Son la policía, la fiscalía, los servicios de protección infantil y el personal médico. Estas cajitas en blanco muestran que cada institución o cada organización tiene una oficina dedicada a los menores o una clínica específica para tratar el abuso sexual. Sabemos que la mayoría de las agencias policiales tiene una oficina para el menor, pero si estas oficinas no se comunican entre sí, desafortunadamente va a caer